Deseado de todas las gentes. Página 79 dice así: Dios no envía mensajeros para que adulen al pecador, no da mensajes de paz para arrullar en una seguridad fatal a los que no están santificados. Impone pesadas cargas a la conciencia del que hace mal y atraviesa el alma con flechas de convicción. Los ángeles ministradores le presentan los temibles juicios de Dios para ahondar el sentido de su necesidad e impulsarle a clamar: ¿qué debo hacer para ser salvo? Con estas palabras de la inspiración, le damos la más cordial de todas las bienvenidas a todos los hermanos y hermanas esparcidos por todo el continente y, ¿por qué no?, por el mundo. Somos el ministerio, una voz que clama en el desierto. Ese es el nombre oficial de nuestro canal en las redes sociales. Aquí estamos para hacer lo que decía la cita que recién leímos. Dios no envía mensajes para adular a nadie. Dios no envía mensajes para tranquilizar las conciencias de la gente. Sáquense eso de la cabeza. Al contrario, dice la declaración inspirada que Dios envía fuertísimos, pero fuertísimos mensajes que le hagan sacudir al pecador. De tal manera que ese hombre o esa mujer, ese anciano o esa anciana, ese joven o esa jovencita pueda responder de la misma forma como respondió el carcelero de Filipos y pueda llegar a decir: ¿qué debo hacer para ser salvo? Oh, mis amados, ahí está la clave del éxito. Ahí está el secreto. Porque Isaías 58:1, Miqueas 3:9 y muchos otros pasajes más nos avalan lo que estamos diciendo. Alabado sea el glorioso y maravilloso nombre de Jesús. Le damos una cordial bienvenida a nuestro restaurante vegetariano, donde ya tenemos más de 300 menús diferentes. Es uno de los restaurantes donde más variedades de alimentos sólidos se encuentra. Y eso nos llena de gozo. Eso para nuestro corazón es un gozo enorme, un gozo gigantesco, donde saber de que no hay excusa para el que quiera realmente alimentarse como Dios manda y dejar la leche espiritual. No hay excusa, hermano. El que pone excusas es porque directamente no quiere saber nada. Así de sencillo. Pero excusas no existen. Así que ese es un motivo más por el cual le exaltamos y le adoramos al verdadero Dios, al creador del sol, la luna y las estrellas. A Él y solamente a Él sea la gloria por los siglos de los siglos, sin fin de la eternidad. Quiero enviarle un saludo muy, pero muy especial a una hermana que vive en Londres. Es la hermana
Carmen de la Torre, una preciosura de hermana en la fe. Esta semana tuve la dicha de enviarle una caja de 60 ejemplares tiene cada caja. Tiene 60 libros del conflicto de los siglos no adulterados ni menos mutilados por los perros mudos de la casa editora sudamericana de Buenos Aires, Argentina. Estos son originales 100%. Tuve la dicha de enviarle una caja de ese libro pero tan espectacular. Así que si ustedes quieren, si ustedes desean que le enviemos, lo único que tienen que hacer es enviarnos el costo del envío y nada más, porque yo no gano un centavo ni por libro ni por caja. Así que la invitación está hecha para todos. Es realmente espectacular. Así que mis amados, les cuento esto para que oren por ella, por la hermana Carmen. Ella es ecuatoriana, pero vive en Londres, Inglaterra. Así que ella me contó que con su hijito de 13 años van a repartir ahí. Casi me hizo llorar de felicidad cuando me comentó eso. Así que, hermanos, una alegría enorme, una alegría demasiado grande poder ayudarle a esta hermana a romper, a destrozar las obras de las tinieblas. Alabado sea el nombre del Señor por eso. Vamos a orar ahora mismo. Vamos a orar también por eso. Muy bien. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hoy vamos a compartir con ustedes una porción más de ese enorme tesoro que es la palabra maravillosa y autorizada de nuestro único y todo suficiente Salvador, Cristo Jesús. A Él y solamente a Él sea la gloria por los siglos de los siglos, sin fin de la eternidad. Muy bien, vamos entonces a comenzar nuestra programación de esta noche, porque hoy tenemos un tema extremadamente tremendo. Por lo tanto, vamos a caer de hinojos. Vamos a doblar rodillas para pedirle al Dios del cielo que pueda impresionarnos profundamente con el tema de la palabra o del mensaje que vamos a tratar en esta noche. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias, muchísimas gracias por tu palabra, por tus promesas, por amarnos con un amor tan grande, tan maravilloso, tan extraordinario. Gracias por el privilegio que tenemos de ser tus hijos, porque en Jesús tenemos abundante redención y vida eterna. Y en esta hora, oh Dios, queremos interceder en forma muy especial por la hermana Carmen, allá en Londres, que tuvimos esta semana la dicha de enviarles por correo una caja entera del conflicto de los siglos. Que el Espíritu Santo pueda impresionar los corazones de las personas.
que el Espíritu Santo desde ahora, desde ya, pueda empezar a trabajar en las mentes de las personas. Nosotros no le conocemos a las personas que van a recibir los materiales, pero tú los conoces. Tú sabes, Señor, quiénes van a ser. Y por esa razón oramos para que el Espíritu Santo pueda trabajar de una manera espectacular en las mentes de esas personas. Oh Señor, dejamos todo en tus manos. Quédate a nuestro lado. Bendice la programación de esta noche. El tema de hoy es demasiado, pero demasiado tremendo. Pero queremos que el Espíritu Santo nos convenza, que el Espíritu Santo nos pueda impresionar muchísimo, porque solamente por medio de tu palabra es que el Espíritu puede hacer eso. Y nos sometemos a ti por completo y ayúdanos mucho, 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 porque te imploramos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos listos entonces para dar comienzo a la programación de esta noche. Hoy tenemos un tema que es casi imposible que se predique desde los púlpitos modernos. Es prácticamente imposible que se predique desde las iglesias modernas, y máxime todavía por el hecho de que a ellos les encanta rebajar las normas. Y es lógico y natural que si a ellos les encanta rebajar las normas, un tema como esto les resulte prácticamente como comer o masticar una piedra. Es realmente impresionante, mis amados. Muy bien, vamos entonces a mirarle a nuestra pizarra, porque acá tenemos el título del tema que hoy vamos a defender: a capa y espada, con uñas y dientes, pero sobre todas las cosas a la luz de un así dice Jehová. Le damos la muy, pero la muy bienvenida a nuestro líder nato, a nuestro jefe por excelencia, Isaías 8:20, pero también Isaías 28:13. Esos son y serán siempre nuestros invitados de honor. Alabado sea el maravilloso nombre de nuestro Dios. Muy bien, el título, el tema es el tema número 301 y se va a titular ¿Por qué la iglesia fiel no se puede embarazar? Oh, mis amados, qué tremendo, qué impresionante lo que vamos a ver en esta ocasión. ¿Por qué la iglesia fiel no se puede embarazar? ¿Por qué la iglesia fiel no puede quedarse encinta? ¿Por qué la iglesia fiel no puede tener hijos? ¿Por qué? Esa es la pregunta del millón. ¿Cuál es la iglesia fiel que no puede concebir? ¿Cuál es la iglesia fiel que no puede dar a luz? ¿Cuál es la iglesia fiel que no puede embarazarse y tener la dicha de tener hijos? Esa es la gran pregunta que vamos a analizarlo, pero con lujo de detalles en esta ocasión. Muy bien, entonces, los textos claves. Acá tenemos los textos claves son Isaías
Perdón, Oseas 9:11. Oseas capítulo 9, verso 11 y Primera de Corintios capítulo 4, verso 14, 15 y luego saltamos al 17. Muy bien, vamos a comenzar entonces con Oseas. Oseas capítulo 9. Oseas capítulo 9. Vamos a ver lo que nos dice el profeta Oseas. Oseas capítulo 9. Oseas capítulo 9, versículo 11 dice así: la gloria de Efraín volará cual ave. Y ahora bien, noten ahora el detalle que viene porque es trascendental. De modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Acá está nuestro punto de partida, hermanos. ¿Qué dice Oseas 9:11? Oseas 9:11 dice dos cosas. Dos cosas dice este versículo. Oseas 9:11 dice en primer lugar que la gloria de Efraín, o sea, la gloria de Dios, la gloria de la iglesia, se esfumó. La gloria de Dios, la gloria de Efraín se esfumó, se fue. La gloria de Dios se esfumó. Eso es lo que dice la primera parte del versículo 11. Y como fruto, como resultado de que la gloria de Dios se esfumó, de que la gloria de Dios se fue, de que la gloria de Dios no está dentro de la iglesia hoy en día, es que como fruto de eso no hay concepciones, no hay embarazos. Acá está, subrayen esta palabrita, pero subrayen a muerte, porque es una palabra demasiado clave. No hay, no hay qué cosa, no hay nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Ahí está la pregunta del millón, hermano. Ahora, qué tremendo lo que se viene. Ahora, vamos a conectar Oseas 9:11, vamos a conectar con Primera de Corintios capítulo 4, versículos 14, 15 y finalmente leemos también el 17. Así que vamos a buscar estos pasajes porque tiene mucha, pero mucha conexión. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 14, el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Corinto, les dice así: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros, ¿como a qué? Como a hijos míos amados. Quiere decir que el apóstol Pablo se embarazó. El apóstol Pablo se embarazó, hermanos. Y uno de los hijos del apóstol Pablo asistía a la iglesia ¿de qué? ¿A la iglesia de dónde? A la iglesia de Corinto. Noten, sino para amonestaros, ¿como qué? Como a hijos míos amados. Y ahora viene el 15. Mucho, mucho, pero mucho ojo con el versículo 15. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo,
no tendréis muchos padres. Noten, pues en Cristo Jesús, yo, ese yo es Pablo, yo os engendré por medio del Evangelio. Ahí está. ¿Cómo es que el apóstol Pablo se embarazó? ¿Cómo es que el apóstol Pablo se pudo embarazar? Por medio del Evangelio. Por medio de la predicación del Evangelio fue que el apóstol Pablo se embarazó. Oh, mis amados, yo también anhelo. Hace años, hace décadas que anhelo embarazarme, pero no puedo. No puedo. Ustedes no se imaginan la cantidad de técnicas que ya utilicé, pero no hay caso. No hay caso. Yo continúo en Oseas 9:11. Todavía no puedo vivir. Primera de Corintios 4:14, 15 y tampoco 17. Noten, hermanos, qué tremendo. Noten lo que dice ahora el versículo 17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo. Ahora le va a mencionar a uno de sus hijos por nombre. Y ese es Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. Oh, mis amados, qué tremendo lo que tenemos aquí. Aquí tenemos algo demasiado impresionante. ¿Qué significa entonces embarazarse espiritualmente hablando? Embarazarse espiritualmente hablando significa ganar almas para Cristo. Pero, como vamos a ver más adelante, sáquense de la cabeza que ganar almas es lucharle a una persona y que se haga miembro de la iglesia. Eso no es ganar almas. Eso ustedes tienen que sacarse de la cabeza porque eso no es ni tampoco equivale a ganar almas para Cristo. Eso no significa ganar almas, porque la mayoría tiene un concepto totalmente torcido y exageradamente errado de lo que significa ganar almas para Cristo o embarazarse y tener hijos como le pasó al apóstol Pablo. Así que mis amados, prepárense para este tema porque va a ser impresionante. Ahora, la primera pregunta que tenemos que formularnos es la siguiente. ¿Por qué razón la iglesia no se puede embarazar? ¿Por qué razón la iglesia no puede tener hijos espirituales? ¿Cuál es la razón? ¿Será que hay una sola razón? ¿O será que hay varias razones? Eso es lo que vamos a estudiar en esta ocasión. Vamos a buscar primero Deuteronomios capítulo 28. Deuteronomios capítulo 28. Ahí vamos a encontrar una de las razones principales, conste que no va a ser la única. Deuteronomios capítulo 28, Deuteronomios capítulo 28, versículos 15
en adelante. Deuteronomio capítulo 28, versículos 15 al 18. Deuteronomio capítulo 28, versículos 15 al 18, va a ser el texto que se va a convertir en punta de lanza. Noten lo que dice Deuteronomio 28, 15 en adelante. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, ese detalle nos va a servir. Así que subrayen y a muerte ese detalle. Noten, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, ese es otro detalle que nos puede servir muchísimo, pero muchísimo. Ya tenemos dos detalles que son de vida o muerte. Versículo 16. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldito tu canasta y tu arteza de amasar. Y ahora viene el versículo 18 que tiene mucho que ver con Oseas 9:11. Oseas 9:11 tiene mucho que ver. Noten lo que dice. Maldito el que dice el fruto de tu qué, de tu vientre. Noten qué dice. Maldito el fruto de tu qué, de tu vientre. Ahí ya encontramos la primera pista. Quiere decir entonces que, ¿cuál es el problema de que la iglesia, por qué la iglesia no se puede embarazar? No porque la iglesia no quiera, al contrario, la iglesia anhela y con todo su corazón, pero hay algunos problemitas ajenos a la iglesia que ella no tiene la culpa. ¿Cómo qué? Como esos dos detalles que encontramos en el versículo 15. Porque en el versículo 15 hay dos condiciones. Y uno de ellos es escuchar la voz de Dios y el otro cumplir la ley o ser fiel a lo que Dios dice en su palabra. Dos condiciones fundamentales. De lo contrario, el versículo 18 dice que se cierra la matriz. Se cierra la matriz y la persona no puede embarazarse por más que haga todo el esfuerzo posible. Ahora, vamos a hacer una conexión espectacular con Oseas otra vez. Este pasaje que acabamos de ver ahora, de Deuteronomio 28, 15 al 18, lo vamos a conectar con Oseas otra vez, pero esta vez el capítulo 5. Y díganme ustedes si no hay una conexión espectacular. Oseas. Otra vez vamos al libro del profeta Oseas. Oseas, esta vez, capítulo 5. Acá está. Oseas capítulo 5, versículo 4. Y sí o sí tenemos que hacer la conexión. Deuteronomio 28, 15 al 17, tenemos que conectar con Oseas 5, 4. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué vamos a hacer esta conexión? Porque en Deuteronomio 28 está hablando de vientre físico, madre literal.
madre que no puede dar a luz ningún bebé. Pero acá en Oseas 5:4 estamos hablando en el sentido espiritual, así como aparece esta palabra acá, que es 100% espiritual y no literal. Noten lo que dice el versículo 4 y díganme si no hay una conexión tremenda aquí. Dice, no piensan en convertirse. ¿Qué dice? ¿No piensan en qué? No piensan en convertirse a su Dios. ¿Por qué? Porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. ¡Qué impresionante, mis amados! ¿Qué dicen? ¿Cuál es la razón entonces por la cual la iglesia fiel no se puede embarazar? ¿Cuál es la razón, mis amados, por la cual yo anhelo embarazarme y no puedo? Ahí está. Deuteronomio 28:15, en conexión con Oseas 5:4. No piensan en convertirse a Jehová su Dios. ¿Por qué? Porque les gusta el pecado. Porque prefieren el pecado, prefieren ser rebeldes, prefieren la rebeldía contra Jehová su Dios. Ahí está el punto en cuestión. Ahora, noten, hermano, esta bomba que tengo acá en mis manos es realmente un verdadero misil. Aquí vamos a encontrarnos con otro motivo más, otra razón más por la cual o por lo cual a la iglesia fiel le cuesta una enormidad, le cuesta una inmensidad embarazarse y gozarse de los hijos espirituales que pueda tener. Noten lo que dice. Nuestra elevada vocación, página 290, la señora White va a lanzar un verdadero misil con un cargamento impresionante e indigerible. Dice así: muchos serían seguidores de Cristo si Él descendiera de la cruz. Ahí está, subrayen eso, subrayen la muerte, ese detalle, porque es de vida o muerte. Noten, muchos serían seguidores del Maestro si Él descendiera de la cruz y se presentara ante ellos en la forma en que ellos desean. Ahí está el key de la cuestión. Ahí está el foco principal de esta tragedia. Ahí está el punto cardinal, mis amados. ¿Qué dice? Muchos, pero miles y millones serían cristianos auténticos, cristianos genuinos, si Él descendiera de la cruz. Ahí está. Y les dijera, sígueme y haz lo que a ti te parece. Total, ser cristiano y ser mundano da igual. No hay ninguna gota de diferencia. Oh, a cuánto les encantaría escuchar eso.
Noten, muchos serían seguidores de Cristo si Él descendiera de la cruz y se presentara ante ellos en la forma en que ellos desean. Ahí está el kit de la cuestión. Escúchame bien, mi estimado, lo que te voy a decir. Sacate de la cabeza, pero sacate de la cabeza que el cristianismo es para todo el mundo. Sacate de la cabeza, mi estimado. Sacate de la cabeza que un predicador genuino puede llenar un estadio de 50 o 60 o 70 mil personas. Sacate de la cabeza esa idea porque es diabólica. Esa idea va completamente en contra de la palabra de nuestro Dios. Sigue diciendo, si viniera con riquezas y placeres, ahí está, noten, si Cristo viniera con riquezas y placeres, muchos lo recibirían alegremente y se apresurarían a coronarlo como el Señor de sus vidas. Si solo pusiera a un lado su humillación, ojo con eso, subrayen ese detalle porque es clave. Si solo pusiera a un lado su humillación y su sufrimiento, ahí está, ojo con eso, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Ahí está el detalle. Si solo pusiera a un lado su humillación y su sufrimiento y exclamara, el que quiere venir en pos de mí, agrádese a sí mismo y goce del mundo y será mi discípulo. Noten cómo termina la cita, hermano. Multitudes creerían en él. Acá está el detalle, hermano. Aquí con esto ya está respondida esta pregunta. Noten, ¿cuáles entonces, vamos a poner acá, cuáles son entonces las razones principales, por la cual la iglesia fiel no se puede embarazar? Número uno, dijimos Proverbios 28, 15 al 18, es oír. Oyen la voz de Dios. Noten, este punto número uno estamos sacando de Deuteronomio 28, 15. El número 2 era guardar su ley. Guardar su ley. Ahí está. Este sería el punto número 2. Y los siguientes puntos vamos a sacar de esta cita que acabamos de leer, ¿verdad? Entonces, otra condición sería, ¿verdad? Que agradarse a sí mismo. Ahí está. Agradarse a sí mismo. A sí mismo. Esta sería una de las condiciones tremendo lo que estamos diciendo, mis amados. Ahora, otra condición sería dejar a un lado su humillación. Humillación, ahí está. Número 5 sería dejar a un lado los sufrimientos que trae ser fiel a la causa del maestro. Y podríamos poner también acá
Como número 6 podríamos poner también abnegación. Abnegación, abnegación, que sería lo contrario a amar las riquezas, los honores y la popularidad. Oh, mis amados, aquí tenemos algo indigerible. La mayoría de la gente cree que el cristianismo es para todo el mundo y están más equivocados que los mormones. El cristianismo no es para todo el mundo. El cristianismo es sola, única y exclusivamente para aquellos que están dispuestos a ser fieles a lo que Dios dice en su palabra, no importa las circunstancias adversas por las cuales tengan que pasar. Ese es el cristianismo genuino. Ahora, ¿cuál es otra razón más por la cual la iglesia fiel se ha convertido en estéril y no se puede embarazar? Noten, Conflicto de los Siglos, página 440. Noten, hermanos, lo que dice esta cita. Si el mundo no estuviese fatalmente embriagado con el vino de Babilonia, o sea que urgente tenemos que borrar esto y anotar otra razón más por la cual la iglesia fiel no se puede embarazar. ¿Por qué? Acá dice, si el mundo no estuviese fatalmente embriagado o borracho, ahí está, noten, borrachos espirituales. Acá no estamos hablando de borrachos literales, sino borrachos espirituales. ¿Quiénes son esos? Acá lo dice. Si el mundo no estuviese fatalmente embriagado con el vino de Babilonia, multitudes se convencerían y se convertirían a través del conocimiento de las verdades de la palabra de Dios. Noten, hermano, ahí sí la iglesia iba a quedar embarazada. Ahí sí iba a haber lo que dice Oseas 9:11. Iba a haber nacimientos, concepciones y embarazos. Pero como el mundo está borracho, como el mundo está totalmente ebrio, como dice Isaías, pero no de vino, sino del vino del engaño, el vino del error, resulta imposible que la iglesia se pueda embarazar. Qué impresionante, hermano, lo que estamos diciendo. Ahora, ¿a qué versículo nos lleva esto? Vamos a buscar. Isaías capítulo 28. Vamos a ver. Perdón, Isaías 29. Isaías capítulo 29. Vamos a buscar. Isaías capítulo 29. Isaías capítulo 29, versículo 9. Isaías capítulo 29, versículo 9. Noten lo que dice Isaías 29:9. Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos. Y ahora viene, embriagaos, pero no de vino, tambalead, pero no de sidra. Noten, hermanos, cómo está la iglesia, la que dice ser, lo que dicen ser cristianos, pero en realidad no lo son.
¿Cómo están? ¿Cómo están la supuesta iglesia de Cristo, pero entre comillas, está ebria, está totalmente borracha? Y ustedes saben muy bien lo imposible que es predicarle a un borracho. Eso es prácticamente una locura indescriptible. De la misma forma, de la misma manera, sucede en el sentido espiritual. Ahora, noten lo que dice Jeremías. Vamos a Jeremías ahora. Jeremías capítulo 51. Jeremías capítulo 51, versículo 7. Jeremías capítulo 51, versículo 7. Dice, copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó, ahí está, ¿a qué? A toda la tierra. Imagínense, de su vino bebieron los pueblos, se aturdieron, por tanto, las naciones. Qué impresionante, mis amados, lo que dice el profeta Jeremías. Pero este no es el único pasaje. Si ustedes conectan Jeremías capítulo 25, Jeremías capítulo 25, Jeremías capítulo 25, versículo 27. Jeremías capítulo 25, versículo 27, lo tenemos que conectar con los dos pasajes anteriores que ya vimos. Y noten lo que dice. Aquí nos vamos a encontrar con otro detalle adicional que los otros pasajes anteriores no mencionaron. Dice, les dirás pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, bebed y embriagaos. Noten, y vomitad y caed, y no os levantaréis a causa de la espada que yo envío entre vosotros. Quiere decir entonces que miles y miles que dicen ser cristianos, pero no lo son, no solamente están borrachos espiritualmente y están fuera de sí en el sentido espiritual del término, sino que también comen vómito. Y eso es lo que dice el versículo que acabamos de leer. Comen vómito. En sus iglesias se les sirve vómito. No solamente se les sirve vino que les emborracha, sino también les dan vómito espiritualmente hablando. Ese vómito no es otra cosa que herejías satánicas. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. Ahora, ¿sabían ustedes que el rey David y el profeta Miqueas también pertenecieron a la iglesia fiel que no se podía embarazar? ¿Sabían eso? ¿Les gustaría que les corrobore? Con mucho gusto. Vamos a buscar primero el ejemplo de David. Noten lo que dice David. El caso de David es Salmos 12:1. Salmos 12:1. Y vamos a poner el ejemplo de Noé también. Salmos 12:1. Con Salmos 12:1 demostramos que el rey David también era parte de la iglesia fiel que no se podía embarazar. Él anhelaba embarazarse, pero no podía. Noten lo que dice el versículo 12. Salva, oh Jehová, ¿por qué?
Porque se acabaron los que, los piadosos. Porque han desaparecido, ¿quiénes? Los fieles de entre los hijos de los hombres. ¡Qué impresionante, mis amados! Aquí está, y más claro imposible. Ahora, vamos a ver si a Miqueas le pasaba lo mismo. Miqueas capítulo 7. Miqueas capítulo 7. Miqueas capítulo 7, versículo 2. Noten lo que dice el versículo 2. Faltó, ¿qué cosa? El misericordioso de la tierra. Y ninguno, noten, ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. ¡Qué impresionante, mis amados! ¿Y qué diríamos de Noé? ¿Qué diríamos de Noé, hermanos? Noten, Patriarcas y Profetas, página 92. Bombazo de bombazos. Acá se viene la madre de las bombas. Noten lo que dice. Patriarcas y Profetas, página 92, dice así: solamente 8 almas de la enorme población antediluviana. De paso, ¿sabían ustedes que cuando vino el diluvio, la población antediluviana era superior a la nuestra? ¿Sabían eso? Superior, pero lejos en número. Noten lo que dice. Solamente 8 almas de la enorme población antediluviana creyeron y obedecieron la palabra que Dios les habló por labios de Noé. Noten, Noé anhelaba embarazarse. Noé anhelaba, antes que se cierre la puerta del arca, decir: ven y vengan, hijos míos, vengan, que fueron ganados con el maravilloso poder de Dios. Vengan. Pero no hubo caso. No tuvo esa dicha. Noten, durante los 120 años Noé amonestó al mundo, pero su mensaje fue desechado y despreciado. Y ahora viene. Lo mismo sucederá ahora. Ahí está. Lo mismo sucederá con esta iglesia. Lo mismo va a suceder con esta iglesia fiel. No se va a poder embarazar por más que anhele, por más que sude la camiseta. Y eso, hermano, que yo me he destrozado el lomo por las almas. Ustedes no tienen la más pálida, pero la más pálida idea cuántas miles y miles de veces me he sangrado, hermanos. No solamente como dice el versículo del salmista: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Yo he llegado, hermanos, a sangrar así. Es impresionante y no hay caso. No, la gente no se quiere convertir. Ahora, ¿cuál es un consejo clave que el Espíritu Santo le da a todos los que son miembros fieles de la iglesia estéril que no puede concebir? Noten lo que dice. Mensajes Selectos, tomo 3, página 296. Y acá se viene la bomba, hermano. Acá se viene el verdadero bombazo, hermano.
Noten, ¿cuál es un consejo súper clave que debemos tener en cuenta? Noten, Mensajes Selectos, tomo 3, páginas 296, va a arrojar una luz potentísima sobre lo que estamos viendo. Dice, la norma no debe ser puesta tan abajo. Ahí está la tragedia. Noten, la norma no debe ser puesta tan bajo que los que acepten la verdad violen los mandamientos de Dios mientras dicen obedecerlo. Ahí está. ¿Cuál es la tragedia entonces? La tragedia con la mayoría de las iglesias, o sea, las que no son miembros de esta iglesia, yo me estoy refiriendo, es las normas. Ahí está. Las normas. Las normas cristianas. Ahí está el punto focal. Las normas cristianas no se pueden rebajar. No se pueden rebajar las normas. No interesa que sea presidente de la República, no interesa que sea intendente, no interesa que el hombre sea multimillonario y no hay que tocarle sus pecados porque de lo contrario se va a enojar. No interesa eso. Acá las normas son para todos. Este es un detalle crucial. Sigue diciendo, es mejor, y acá viene lo que a muchos no les gusta, pero está escrito, es mejor, mucho mejor, dejarlo en las tinieblas hasta que puedan recibir la verdad en su pureza. Ahí está el punto. Porque de lo contrario es una trampa. De lo contrario es una trampa, pero bien diseñada por su majestad satánica. Qué impresionante, mis amados, lo que estamos viendo a continuación. Entonces, ¿cuál es el consejo fundamental que el Espíritu Santo le da a esta iglesia fiel para a la hora de embarazarse o querer embarazarse? Es no rebajar las normas. En otras palabras, si la persona no acepta y no vive todo el consejo de Dios, no se le puede bautizar. Así de clarito, así de sencillo es. O la persona acepta toda la verdad y vive de acuerdo a ella, o automáticamente se le deja en las tinieblas hasta que esté dispuesto o dispuesta a obedecer pero todo el consejo de Dios. Ahí vemos algo fundamental. Ahora, les voy a dar solamente la referencia a esto que anoté acá. Le quiero agregar, no vamos a leer, solamente les voy a dar para que ustedes busquen Conflicto de los Siglos, página 435. A ver, 435 y 436. Ahí está. Si ustedes quieren enriquecer este punto, conecten con Conflicto de los Siglos 435 y 436. Eso les dejo como deber para ustedes, para que puedan leer en la tranquilidad de sus hogares. Ahora, noten otra pregunta que viene al caso. ¿De qué trampa satánica son librados todos los que pertenecen a la iglesia estéril? O sea,
a la iglesia que no puede tener hijos? Conflicto de los siglos 522 nos va a dar en la tecla. Sin la ley, los hombres no pueden formarse un justo concepto de la santidad de Dios. ¿Qué dice? Sin la ley, los hombres no pueden tener un concepto claro en sus mentes de la santidad de Dios. Muchos aceptan la esperanza de salvación sin que se realice un cambio radical en sus corazones. Ahí está. Noten, ni reforma en su vida. Son numerosas las conversiones superficiales y multitudes se unen a la iglesia sin haberse unido jamás con Cristo. Noten, hermano, qué trampa más diabólica. ¿Cuál es? ¿Cuál es la tragedia entonces? La tragedia es que la gente se bautice, entre comillas, bautice, porque en realidad es una ducha. En realidad lo que se le hizo pasar por una ducha y automáticamente se unió a la iglesia, pero no se unió a Cristo. Y no solamente eso, tampoco se unió a la iglesia fiel. ¿Por qué? Porque la iglesia fiel, ¿qué hace? La iglesia fiel tiene en cuenta ¿qué cosa? Tiene en cuenta esto. La iglesia fiel no puede embarazarse. ¿Por qué? Porque para la iglesia fiel las normas cristianas son fundamentales, son de vida o muerte. No es algo opcional. No es algo si a mí me gusta o no me gusta. No pasa por ahí. Entonces, la trampa diabólica, la trampa bien preparada por Satanás es esa, que sean miles y miles de personas que se unan a la iglesia, pero no a la iglesia fiel, sino que se unan a la iglesia que está rebajando las normas, para que de esa manera Satanás se salga con la suya. Ahora, vamos a ver unos cuantos versículos que nos van a arrojar más luz sobre esto. Vamos a Lamentaciones. Lamentaciones. Vamos a ver lo que encontramos por acá. Lamentaciones capítulo 2. Lamentaciones capítulo 2, versículo 11. Lamentaciones capítulo 2, versículo 11. Noten lo que dice. Mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Y ahora viene, noten, cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Qué tremendo, hermano, esto que aparece en el versículo 11. Sucede con esa iglesia que no deja que las normas cristianas se embarren y por lo tanto no se puede embarazar. Pero sí sucede con aquellos que
se embarazan, pero acá dice que sus niños mueren, sus hijos mueren por falta de, acá dice, porque el niño no puede amamantarse. ¡Qué tremendo! Ahora, noten lo que dice el versículo 19. Versículo 19. Lamentaciones 2. Dice, levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él, implorando la vida de quienes, de tus pequeñuelos, de tus pequeñitos. Noten que desfallecen de qué? Que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Qué impresionante, hermano. El mismo fenómeno que vimos en el versículo 11 se vuelve a repetir en el versículo 19. Desfallecen. ¿Por qué? Porque la trampa del enemigo es fatal. Ahora, Lamentaciones otra vez 4:10. Lamentaciones 4:10. Las manos de las mujeres piadosas cosieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Qué impresionante, hermano, es hasta qué punto llega la cosa. Y finalmente tenemos Oseas 9:12. Vamos otra vez a Oseas. Oseas capítulo 9, versículo 12. Noten, el 11 fue nuestro texto clave, pero ahora vamos a ver el 12. Dice, y si llegaren a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres. ¿Por qué? Porque hay de ellos también cuando de ellos me aparte. Qué tremendo, hermana. Aquí está la trampa mortífera que resulta en rebajar las normas de tal manera que Satanás se salga con la suya. Ahora, ¿cuál es un consejo súper vital que tenemos que poner en práctica si queremos ser miembros fieles de la iglesia que no se puede embarazar? Noten lo que dice esta cita, que es inédita, no se encuentra aún en español, pero dice así, 21 de mayo de 1901, dice, solo cuando la iglesia esté compuesta por miembros puros y desinteresados podrá cumplir su propósito. ¿Solo cuando qué? Solo cuando la iglesia se embarace, pero tenga realmente hijos que valgan la pena, o sea, miembros puros y desinteresados, eso significa valgan la pena. Hijos puros y desinteresados podrá cumplir su propósito. Se hace una obra demasiado apresurada para añadir miembros a los libros de la iglesia. Y claro, en estas personas recién admitidas saltan a la vista graves defectos de carácter. Ahí está. Noten, los responsables de su admisión justifican el pecado diciendo que primero hay que traerlos a la iglesia y después reformarlo.
Mentira del diablo, mi estimado. No le creas a Satanás cuando te diga una mentira de este tamaño. Pues noten cómo sigue diciendo. Esto es un error. Lo primero que debe hacer es la obra de reforma. ¿Qué dice? Lo primero que se debe hacer es la obra de reforma. Ese es un detalle vital. Orad con ellos, hablad con ellos, pero no les permitáis unirse al pueblo de Dios hasta que hayan dado una clara evidencia de que el Espíritu de Dios está trabajando en sus corazones. Oh, mis amados, qué tremendo detalle. ¿Qué tenemos acá entonces? Acá tenemos algo demasiado espectacular. ¿Cuál es otra de las razones entonces por la cual la iglesia fiel no se puede embarazar? Aquí vamos a poner la palabra clave. Y la palabra es reforma. Reforma. La gente no se quiere reformar. La gente no disfruta de hacer reformas en su vida. La gente no quiere saber nada de la obra de la reforma. La gente entiende tan mal, pero tan mal, están tan borrachos que ellos no se dan cuenta que la reforma es lo mismo que una conversión genuina. O sea, conversión genuina o reforma total es la misma cosa. Pero a ellos están tan ebrios, están tan borrachos que no hay forma. Uno les explica, les muestra los versículos aquí, allá, pero no hay caso. Al contrario, no solamente no aceptan esta palabrita, sino que te quieren, sino que se enojan contigo y te dicen reformista, fanático, sos un ista, estás lleno de istas. Solo eso sí, para enojarse y ofenderse, para eso sí están listos. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. Ahora, ¿cuándo los fieles dejarán de ser una iglesia estéril para que puedan embarazarse y tener hijos? Esa es la pregunta clave. Noten. Apocalipsis capítulo 18. Vamos hasta allá. Vamos a Apocalipsis 18. Porque cuando se cumpla Apocalipsis 18, por fin la iglesia fiel va a dejar de ser estéril. Por fin la iglesia se va a poder embarazar, hermano. ¡Qué espectáculo! Ahora sí viene la solución para este tremendo problema que la iglesia fiel ha tenido y sigue teniendo. Noten, Apocalipsis 18. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. ¿Saben quién es este ángel? Este ángel de Apocalipsis 18:1 es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a hacer que la iglesia fiel se embarace y pueda tener hijos que sean, como dice la cita que recién leímos,
puros y desinteresados. Alabado sea el nombre del Señor por eso. Falta poco para que la esterilidad espiritual de la iglesia se acabe. Y noten cómo sigue diciendo, versículo 2, y clamó a gran voz, y clamó con gran voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Versículo 4, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. Ahí está. Quiere decir entonces que cuando suceda el descenso de este ángel que se le conoce como el cuarto ángel de Apocalipsis 18, la iglesia fiel dejará de ser una iglesia estéril y por fin se va a poder embarazar. Noten lo que dice Mensajes Selectos, tomo 2, página 16. En la hora 11. Ahí está. ¿En qué hora la iglesia fiel se va a embarazar? ¿En qué hora se va a embarazar la iglesia fiel? La que ahora, por elevar las normas, no se puede embarazar. ¿En qué hora se va a embarazar? En la hora 11. Falta poco, mis amados, para la hora 11. En la hora 11 habrá miles que encontrarán y reconocerán la verdad. Ahí está el embarazo. Ahí deja de ser la iglesia fiel, deja de ser como le sucedió a la mamá de Sansón y a la mamá de Juan el Bautista. Los dos eran estériles, no podían tener hijos. Pero la iglesia fiel va a pasar por el mismo proceso que pasó la mamá de Sansón y la mamá de Juan el Bautista, que eran estériles y no podían concebir. Lo mismo va a suceder con la iglesia fiel. Dice, estas conversiones se realizarán con una rapidez que sorprenderá a la iglesia y únicamente el nombre de Dios será glorificado. ¡Qué espectáculo, mis amados! ¡Qué impresionante lo que estamos diciendo! Ahora, ¿a qué nos lleva esto? Esto nos lleva a Isaías 54. Isaías 54. Noten, hermanos, a qué pasaje más hermoso vamos a desembocar. Dice, regocíjate. ¿Qué dice? ¿A quién le dice que se regocijes, que se llene de gozo? Regocíjate. ¿O qué dice? Estéril, la que no daba a luz. Quiere decir que Isaías también era miembro de la iglesia fiel que no se podía embarazar. Por eso acá Dios le dice a la iglesia estéril. Noten, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Noten, hermano, la que nunca estuvo de parto. Dice, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Qué impresionante lo que dice acá. Este es otro pasaje
que tiene mucho, pero mucho que ver con este tema. Ahora, ¿qué clase de hijos tendrá esta iglesia que por mucho tiempo fue estéril? Noten, joya de los testimonios, tomo 1, página 75, dice así: vi que hasta entre los gobernantes, noten, entre los gobernantes, Dios tiene sus agentes y algunos se convertirán a la verdad. ¡Qué espectáculo, mis amados! Quiere decir entonces que la iglesia del tiempo del fin, pero cuando digo iglesia me refiero a esta iglesia fiel que ahora no se puede embarazar, dice que uno de sus hijos van a ser gobernantes políticos. Tremendo, intendentes, autoridades del gobierno. Ahora, ¿qué versículo de Pablo arroja luz sobre este tema? Vamos a buscar Filemón. Vamos a buscar Filemón. Filemón es otro versículo que tiene que ver con esto. Vamos a ver. Filemón. Acá está. Filemón. Solamente el versículo 10. Solamente el versículo 10 de Filemón. Dice: te ruego por mi hijo Onésimo. Noten, acá ya tenemos ya encontramos dos hijos espirituales que Pablo tuvo. Uno se llamó Timoteo y el otro Onésimo. Noten, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Ahora, ¿será que la iglesia fiel también va a pasar por lo mismo que pasó Pablo? Que cuando estuvo en prisión se embarazó y tuvo un hijo y ese hijo se llamó Onésimo. Claro que sí. Vamos a demostrarte. Mateo 24:14. Mateo 24:14. Con este pasaje te voy a demostrar que la iglesia fiel, que no se puede embarazar ahora porque eleva las normas, va a llegar un momento en que va a estar en prisión y estando en prisión se va a embarazar. Noten, ¿dónde dice eso? Mateo 24:14. Noten lo que dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Y ahora atiendan bien porque no voy a leer en español, voy a leer en griego. Porque en griego, noten cómo dice: para martireo a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿Saben por qué dice martireo? Porque la palabra testimonio ahí en Mateo 24:14 viene de la palabra griega martireo. Y de martireo viene nuestra palabra que usamos como mártir o martirio. ¿Se dan cuenta? O sea que con Mateo 24:14 estamos demostrando que lo mismo que le pasó a Pablo con Onésimo, que Pablo se embarazó de Onésimo cuando estuvo en la prisión, lo mismo le va a pasar a esta iglesia fiel que hoy por hoy no se puede embarazar, pero va a embarazarse cuando pase por el martirio que aparece en Mateo 24:14. Tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo.
Ahora, otro detalle más. ¿Qué otro texto de Pablo arroja luz sobre este tema? Vamos a buscar. Gálatas 4:19. ¿Qué dice Gálatas 4:19? Vamos a ver. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, verso 19. Gálatas capítulo 4, verso 19 dice así: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Ahí está. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Este es otro pasaje que encaja y calza perfecto. Noten, ahora se viene la bomba. Noten lo que dice. Testimonios para la iglesia, tomo 4, página 92, dice así: debemos salir de la condición de tibieza. Noten, y experimentar una verdadera conversión o no llegaremos al cielo. ¡Qué bombazo! Ahora entienden por qué el apóstol Pablo les dice en el versículo 19: vuelvo nuevamente a embarazarme, vuelvo nuevamente a tener dolores de parto por ustedes. Ustedes tienen que nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque de lo contrario yo me tengo que volver a embarazar. Noten, hermano, qué bombazo esta declaración. Debemos salir de la condición de tibieza y experimentar una verdadera conversión, que es esto, o no llegaremos nunca al cielo. ¡Qué tremendo detalle! Ahora, por fin vamos a entender 1 Timoteo 2:11. Por fin vamos a entender qué es este pasaje tan extraño de 1 Timoteo 2:15. Noten, 1 Timoteo 2:15. Dice, vamos a leer un poco el contexto. El 13. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y ahora viene un versículo que para miles de personas ha sido un dolor de cabeza por décadas y décadas. Noten lo que dice el versículo 15. Pero se salvará engendrando hijos. Claro, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Ahora entendemos, ahora nos va a quedar súper claro el versículo 15. Y tenemos que conectar ese versículo, tenemos que conectar con Juan 1, 12 al 13. Eso les dejo como deber. Juan 1, 12 al 13. Y ahora, escuchen esta cita de evangelismo. 386 dice: este es el único poder que puede obrar en favor de la elevación de la humanidad. Noten, hermano, está comentando 1 Timoteo 2:15 en conexión con Juan 1, 12 al 13. Y dice, este es el único poder que puede obrar en favor de la elevación de la humanidad. Y el instrumento humano que debe usarse para realizar esta obra es la enseñanza de la predicación de la palabra de Dios. O sea que
el único conducto, el único medio que tenemos para que se cumpla Juan 1, 12 y 13 en conexión con Primera Timoteo 2:15 es la predicación del Evangelio. Ahora, cuando las personas se quedan embarazadas, noten lo que dice. Evangelismo, página 220. Evangelismo, página 220. Hermosa declaración. Dice, tenemos un mensaje salvador que se nos ordena dar al mundo. Y ahora viene. Y que está preñado de resultados eternos. Ahí está. Noten, la palabra preñado es la que usan los veterinarios cuando van a decir que un animal se quedó embarazado o embarazada en este caso. Noten, acá dice que tenemos un mensaje salvador y ese mensaje se nos ordena dar al mundo. ¿Por qué? Porque ese mensaje está preñado. Subrayen esa palabrita. Ese mensaje está preñado de resultado eterno. Alabado sea el nombre del Señor. Qué cosa más espectacular, mis amados. Hasta aquí llegamos con el tema de esta noche. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Ojalá que el Espíritu Santo pueda grabar, pero con letras de fuego, un tema tan indispensable y trascendental como es el que hemos analizado en esta noche. Vamos a orar para pedirle al Dios del cielo que grabe, pero con letras indelebles, este tema en nuestros corazones. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias porque realmente eres maravilloso. Porque estás dispuesto a hacer mucho, mucho, mucho por nosotros. Y te queremos pedir que te quedes a nuestro lado, que nos fortalezcas, que nos tonifiques. Tú sabes cuán débiles somos. Solamente con tu gracia, con tu poder, podemos llegar a embarazarnos espiritualmente hablando. Oh Señor, nosotros anhelamos embarazarnos y tener hijos e hijas para la gloria y la honra de tu nombre. Pero por otro lado también sabemos que no podemos embarrar los principios, no podemos embarrar las normas solo por querer tener hijos o no. Oh Señor, ayúdanos mucho. Quédate con nosotros, acompáñale a todos los hermanos y hermanas esparcidos por todos los continentes y que tu bendición se derrame abundantemente sobre todos los que te buscan de veras y de todo corazón. Porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.